Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como todos los días, gracias por vernos y pedirles el favor a ustedes, si lo desean. Si una de estas reflexiones les gusta y la pueden compartir con sus seres queridos, háganlo. Compártanlo con esos seres queridos que necesitan también escuchar la palabra de Dios en algunas ocasiones. Hay un problema bastante delicado con el tema de la Iglesia Católica. Y es que la Iglesia Católica no obliga a nadie a quedarse en la fe en Cristo. Por lo tanto, Cristo tampoco obliga a nadie. Cristo no obliga a nadie a creer en Él. Y eso es un tema terrible. Porque es que la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conocer la verdad es que al leer las Escrituras nos damos cuenta de que en ella está contenido toda la doctrina de Jesucristo, toda. Y por eso en esa palabra que está toda la doctrina de Cristo está contenido una frase que dice Jesucristo: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los condene, la palabra. Por lo tanto, en esa palabra que es la Biblia está contenida la salvación. Si usted omite, usted cumple con los mandatos, preceptos, normas y decretos que están contenidas en la Biblia, usted se salva. Pero si usted no obedece lo que está escrito o malinterpreta lo que está escrito, entonces esa misma Biblia lo condena a usted. Esa Biblia está para salvación suya, pero también está para condenación suya. Es cuestión de que usted la lea y se deje llevar, porque a veces usted se pone a leer la Biblia por cuenta suya y usted, creyendo una cosa, a lo mejor está tergiversando la realidad. Bueno, si escuchan ustedes un ruido ahí es porque está lloviendo, no es los micrófonos, sino que está lloviendo y el techo acá es de Ternit y entonces traquea allí. Bueno amigos, entonces vamos a reflexionar sobre la palabra de hoy. Persinémonos muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se les olvide, la Biblia es palabra de salvación, pero la Biblia también es palabra de condenación. Es cuestión de dejarse guiar por las personas que traen esa doctrina desde hace 2000 años, y esa doctrina la maneja la Iglesia Católica. Primera de Timoteo 1, 12, 14. Yo antes era un blasfemo, pero Dios tuvo compasión de mí. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por disposición de Dios nuestro Salvador y de Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Te deseo la gloria, la misericordia y la paz de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un violento, pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Dios derramó su gracia en mí, dándome la fe y el amor cristiano. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Pablo está confesando sus pecados. Está diciendo que él antes era un blasfemo. ¿Y saben de qué religión era Pablo? Era de la religión judía. Venía de seguir toda la doctrina de Moisés y cumplía a cabalidad todos los mandamientos de Moisés y obedecía esos mandamientos. Pero Dios, dice él, que lo rescató y lo llevó al cristianismo. Pero dice también que él se arrepiente de no haber estado en la iglesia de Cristo y de haber estado por fuera. Esto es una cosa muy curiosa. Mire, los que somos católicos, Dios no nos obliga a estar en su iglesia. No así le sucedía a los judíos. Los judíos estaban obligados a permanecer en la iglesia de Moisés, en la doctrina de Moisés, en los 10 mandamientos. Y ellos, con tal de
cumplir con esos mandatos de Dios, se inventaron como 666 o yo no sé cuántas normas se inventaron para estar más cerca de Dios. Y ese era Pablo. Se supone que Pablo era de Dios, pertenecía al pueblo creyente de Dios, pertenecía a ese pueblo elegido que fue traído por el desierto y llevado a la tierra prometida. ¿Y cómo es posible que hoy Pablo diga: yo era un blasfemo, pertenecía a una iglesia que no era la de Cristo? Pues hoy día sucede exactamente lo mismo. Hoy día los hermanos católicos separados eran católicos, estaban en Cristo, venían de la doctrina de Cristo hace 2000 años. Papá, mamá, los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, todos traían esa doctrina. El problema, como les dije al principio, es que Dios no ata a nadie, ni obliga a nadie. El que quiera creer, que crea por fe. Nadie está obligado a creer en Jesús, y los que están creyendo en Jesús creen por fe. Por lo tanto, esos son la Iglesia Católica. Llega un pastor, les toca la puerta y ustedes, que debieron haberse conservado en la fe, se salieron. Se fueron para otra doctrina y ahora creen estar en la verdadera Iglesia de Cristo, cuando la verdadera Iglesia de Cristo es la que fundó Cristo hace 2000 años en Mateo 16:18, cuando se la entregó a Pedro. Ahora ustedes están por un camino que no los va a llevar a la salvación. ¿Por qué tengo que decir esto de esta manera tan terrible y pesada? Porque es que si yo no se las digo, ustedes siguen creyendo que pertenecer a cualquier iglesia es lo mismo. Que allá hablan bonito de Cristo, en la Iglesia Católica también. Allá aleluyan a Cristo, en la Iglesia Católica también. Allá hacen todo bonito, cantan y de todo y glorifican, en la Iglesia Católica también. Luego, si allá aleluyan a Cristo y aquí también, entonces eso es lo mismo. Y resulta de que de eso no se trata. Se trata es de obedecer lo que está escrito en la Biblia. Obedecer lo que está escrito en la Biblia. Si usted no obedece lo que está escrito en la Biblia, usted no es salvo. De nada te sirve decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, pero no obedecerle. Esto es una cosa terrible lo que yo estoy diciendo. Vamos a avanzar y avancemos con el Salmo. Salmo 15 es un resumen. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi cáliz. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Y vamos a leer San Lucas, que San Lucas nos dice todo esto que hemos dicho. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? San Lucas 6, del 39 al 42. En aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos lleva exactamente a algo que yo le escribía hoy, porque yo me meto al Facebook y veo que me mandan o aparecen iglesias separadas. Un montón de iglesias separadas con un montón de pastores y cada uno predicando lo que le da la gana de la Biblia. Y le escribía yo a esta iglesia, que por cierto
es repetitiva la invitación que ellos hacen a los jóvenes y a todo mundo a seguir alabando y aleluyando a Dios en esa iglesia. Y hoy precisamente por pura coincidencia le escribía yo: muchachos, en muchas ocasiones les he llamado la atención sobre el tema de Dios. En muchas ocasiones les he dicho que Dios creó una sola iglesia, una sola fe, una sola doctrina. En muchas ocasiones les he dicho que quien sigue a Cristo debe obedecerle a Cristo, y que si ustedes simplemente aleluyan, glorifican, alaban al Señor, pero no le obedecen a su mandato, ustedes no pertenecen al reino de los cielos. Sin embargo, por aquí entra y por aquí sale, y no hay forma de hacerle entender, porque para ellos es un negocio bien montado. Ellos les conviene predicar la palabra porque detrás de eso está el diezmo, y el diezmo les da a ellos ganancias, y por eso es imposible dejar esa iglesia. Pues bien, hoy les escribí otra frase. Hoy les dije: Dios quiera que al final de los tiempos ustedes entren en razón y no sea demasiado tarde. Dios permita que ustedes al final de los tiempos entren en razón y realmente atiendan lo que dice la Biblia, y no sea demasiado tarde, porque si es demasiado tarde ya no hay vuelta atrás. Pero si Dios los ve con ojos de misericordia y les da y les enseña ese velo y les quita ese velo que les cubre, entonces verán la verdad. Pero de lo contrario, no. Y les terminó diciendo: ¿acaso un ciego podrá seguir a otro ciego? ¿No caerán los dos en el abismo? Y precisamente por pura coincidencia es el evangelio de hoy. Muchos predican a Cristo, aleluyan a Cristo, pero no se dejan aconsejar de la palabra de Dios. Toman la Biblia como les da la gana, la interpretan como quieren y no quieren ver la realidad. Y yo me he tenido que enfrentar de cierta manera a todas esas personitas, porque les he dicho de muchas maneras, leyéndoles la Biblia en la mano, leyéndoles los capítulos y versículos, pero a pesar de que lo ven, lo escuchan, no entienden. Ciegos guiando a otros ciegos, ambos caerán. Los pastores ciegos guían a sus súbditos ciegos. ¿A dónde cree que van a llegar? Que porque aleluyan a Cristo, alaban a Cristo y hacen a Cristo todo lo que creen que Cristo les va a favorecer y les va a decir. Muchachos, si Cristo da una orden, a obedecer. Les entregó el Espíritu Santo y les dijo: vayan, y a quienes les perdonaran los pecados les quedan perdonados. Y ustedes dicen: no, eso no es verdad. Ahí está escrito, pero eso no quiere decir eso. Quiere decir que eso no es sino mirar para el cielo y ya. Pero a pesar de que ahí dice que Cristo es el que da la orden, no quieren obedecer. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y ustedes dicen: no, eso no lo creo yo. Por lo tanto, ustedes están jugando a una cosa peligrosa, que es no obedecer la palabra de Dios, y creen que todo esto es un juego. Espero que hayan entendido este evangelio del día de hoy, corto pero sustancioso. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.